Ella no sabía que aquel sería el último abrazo que le daría a su padre. Lucía siempre había tenido una conexión especial con su padre, Ricardo. Desde niña, lo había visto como su héroe, un hombre cuyas manos, ásperas por los años de trabajo, también eran increíblemente tiernas cuando acariciaban su cabello antes de dormir. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella prefería estar en el taller de su padre, oliendo la madera recién cortada, escuchando el sonido rítmico del martillo y aprendiendo las lecciones de vida que él le transmitía sin que ella se diera cuenta. La pérdida de su madre, cuando Lucía tenía apenas 10 años, marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas. El accidente automovilístico fue repentino y devastador, dejando a Ricardo y a Lucía solos en un mundo que de pronto se volvió inmensamente más grande y más vacío. Para Lucía, la muerte de su madre fue un golpe difícil de entender, pero Ricardo, a pesar de su propio dolor, se aseguró de que su hija nunca se sintiera desamparada. Tomó el rol de ambos padres con una devoción que solo aquellos que aman profundamente pueden comprender. Ricardo trabajaba incansablemente en la carpintería local. Sus jornadas eran largas y agotadoras, pero nunca permitía que Lucía lo viera cansado o abatido. Siempre llegaba a casa con una sonrisa, dispuesto a escuchar cómo había sido el día de su hija. En las noches, se sentaban juntos en la pequeña cocina de su modesta casa, compartiendo una cena sencilla y hablando de cualquier cosa, desde la escuela hasta los sueños de Lucía de convertirse en artista algún día. Con los años, la relación entre padre e hija se volvió más que una simple convivencia, era una alianza, una unión forjada en el fuego de la adversidad. Lucía creció bajo la mirada amorosa y protectora de Ricardo, convirtiéndose en una joven fuerte y determinada, llena de sueños que, en gran parte, habían sido inspirados por las historias y enseñanzas de su padre. Ricardo, por su parte, envejeció más rápido de lo que hubiera querido. Las arrugas en su rostro y el cabello cada vez más gris eran señales visibles del tiempo y del esfuerzo incansable que había dedicado a asegurarse de que a su hija nunca le faltara nada. Sin embargo, fue durante uno de esos otoños en los que las hojas caen lentamente de los árboles y el aire se vuelve más frío, cuando Lucía notó algo diferente en su padre. Ricardo parecía más cansado, como si llevara un peso invisible que lo oprimía. Su rostro, siempre radiante y lleno de energía, ahora mostraba signos de agotamiento que ella no había visto antes. Preocupada, Lucía lo confrontó una noche después de la cena. «Papá, ¿estás bien? Te veo diferente, más cansado», le dijo con el corazón apretado por la preocupación. Ricardo, fiel a su carácter, restó importancia a la situación. «Solo es el frío, hija. Se me mete en los huesos a esta edad». «No te preocupes por mí», respondió con una sonrisa, intentando tranquilizarla. Pero Lucía no estaba convencida. Sabía que su padre era fuerte, pero también sabía que la vida no era amable con aquellos que trabajaban tan duro como él. Los días pasaron, y Lucía no pudo dejar de notar cómo Ricardo se tomaba más tiempo para realizar tareas que antes hacía sin esfuerzo. Sus manos, que antes manejaban las herramientas con precisión, ahora temblaban ligeramente al sostener un martillo. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, Ricardo sintió un dolor agudo en el pecho. Se detuvo, apoyándose en la pala, tratando de recuperar el aliento. Lucía, que lo observaba desde la ventana, corrió hacia él con el corazón en la garganta. «Papá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», le preguntó, pero Ricardo, a pesar del sudor frío que le corría por la frente, intentó calmarla. «No es nada, solo necesito descansar un poco», dijo, aunque Lucía pudo ver en sus ojos que no era solo cansancio. Decidida a no tomar riesgos, lo llevó al hospital. Las pruebas médicas revelaron una realidad que ambos temían pero ninguno estaba preparado para enfrentar. Ricardo sufría de una afección cardíaca grave. El diagnóstico fue un golpe para Lucía, pero aún más para Ricardo, quien siempre había sido un pilar de fuerza. El médico fue claro: el tratamiento sería largo y requeriría de cuidados intensivos, algo que Lucía sabía que su padre no aceptaría fácilmente. Ricardo era un hombre orgulloso, y la idea de depender de otros para las tareas más simples lo desmoronaba. La noticia dejó a Lucía sumida en una mezcla de miedo y desesperación. No quería perder a su padre, pero sabía que no podía obligarlo a someterse a tratamientos que lo harían sentir aún más vulnerable. Así que llegaron a un acuerdo: Ricardo seguiría con el tratamiento en casa,
y Lucía estaría a su lado en todo momento, cuidándolo con la misma dedicación que él siempre había mostrado hacia ella. Los días se convirtieron en semanas, y aunque Ricardo parecía recuperarse lentamente, Lucía no podía evitar notar que algo en él había cambiado. Su padre, que siempre había sido una fuente inagotable de energía, ahora se movía con una lentitud que a veces la desesperaba. Pero a pesar de todo, ambos se aferraban a la esperanza de que, con amor y cuidado, el tiempo les daría una segunda oportunidad. Cada mañana, Lucía se levantaba temprano para preparar el desayuno, una rutina que ambos compartían desde que ella era niña. Sin embargo, ahora era diferente. Mientras cocinaban juntos, Ricardo a menudo se detenía, observando a su hija con una mirada que ella no lograba descifrar del todo. Era una mezcla de orgullo, amor y quizás algo de tristeza. «Hija», le dijo un día mientras la ayudaba a poner la mesa, «no quiero que te preocupes por mí. He tenido una vida plena y feliz, y todo lo que siempre quise fue verte crecer y ser feliz». Las palabras de Ricardo resonaron en el corazón de Lucía, y aunque intentó no mostrarlo, sintió que una ola de tristeza la invadía. Sabía que su padre estaba preparándola para lo inevitable, pero ella se negaba a aceptarlo. La idea de perderlo era demasiado dolorosa, demasiado difícil de imaginar. «No hables así, papá. Todavía tenemos mucho tiempo», respondió, aunque en el fondo sabía que estaba intentando convencerse a sí misma tanto como a él. Fue esa misma tarde cuando Lucía, sintiendo una necesidad abrumadora de estar más cerca de su padre, se acercó a él mientras descansaba en su silla favorita junto a la ventana. Sin decir una palabra, lo abrazó, un gesto que ambos sabían que significaba mucho más de lo que las palabras podían expresar. Ricardo respondió al abrazo con una suavidad que casi la hizo llorar. Se quedaron así, en silencio, como si ambos supieran que ese momento era más importante de lo que podían entender. Conforme los días pasaban, Lucía se daba cuenta de que el tiempo con su padre se estaba acabando, aunque se aferraba a la esperanza de que de alguna manera, Ricardo se recuperara. La casa, que alguna vez había sido un lugar de risas y vida, ahora estaba llena de un silencio pesado, interrumpido solo por el sonido del reloj que marcaba el paso implacable del tiempo. Una noche, mientras Ricardo dormía, Lucía se sentó a su lado y tomó su mano, notando la fragilidad que ahora la caracterizaba. Observó cómo su pecho subía y bajaba lentamente, casi con esfuerzo, y recordó todas las noches en las que él había estado a su lado, consolándola cuando tenía miedo o cuando las sombras de la noche la inquietaban. Ahora era su turno de estar allí para él, de ser su apoyo, su fuerza. Ricardo abrió los ojos y le sonrió débilmente. «Hija», murmuró, «has sido mi mayor bendición. Nunca lo olvides». Lucía apretó su mano, conteniendo las lágrimas, y asintió. «Y tú, papá, has sido el mejor padre que podría haber pedido. Gracias por todo lo que has hecho por mí». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Lucía. Sabía que el final se acercaba, pero no estaba preparada para decir adiós. Cada día, se aferraba a la esperanza de que, de alguna manera, su padre se recuperara, que todo volviera a ser como antes. Un día, mientras caminaban lentamente por el jardín, Ricardo se detuvo y miró a Lucía con una expresión que ella no había visto antes. «Recuerda siempre, hija, que la vida es frágil. No dejes que el miedo te impida vivirla plenamente». Lucía lo miró, sorprendida por la fuerza de sus palabras. Asintió, prometiéndose a sí misma que haría todo lo posible por honrar esas palabras. Aquella tarde, cuando regresaron a casa, Ricardo se sentó en su silla junto a la ventana, se reconoció la fuerza de la Lucía contaba con las Ricardo tomó un sorbo del té y suspiró profundamente. «Estoy en paz, Lucía. Estoy listo». Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero sabía que debía ser fuerte, por él. Se inclinó hacia su padre y lo abrazó, un abrazo que duró mucho tiempo, como si quisiera que ese momento se congelara en el tiempo. Fue en ese abrazo que Ricardo cerró los ojos, y sin que Lucía lo supiera, fue también su despedida final. Cuando ella finalmente lo soltó, Ricardo ya no estaba. Había partido en paz, rodeado del amor de su hija,
dejando un vacío que nunca podría ser llenado. Después de la muerte de Ricardo, la vida de Lucía se convirtió en un desierto emocional. La casa, que había sido un refugio de calidez y amor, ahora estaba impregnada de un silencio que parecía devorarla. Cada rincón, cada objeto, cada pequeño detalle en la casa le recordaba a su padre, desde la vieja taza de café con la que Ricardo solía empezar sus mañanas, hasta la chaqueta de lana colgada en la entrada, que aún conservaba su aroma. El duelo de Lucía no era solo una batalla contra la tristeza, sino también contra la sensación de vacío y desorientación. Era como si el ancla que había mantenido su vida estable hubiera sido arrancada de golpe, dejándola a la deriva en un mar de emociones encontradas. La tristeza la envolvía como una niebla densa, oscureciendo sus días y haciéndola sentir que nada volvería a ser como antes. Lucía pasaba horas sentada en la silla junto a la ventana donde Ricardo solía descansar, intentando revivir la presencia de su padre en los recuerdos que atesoraba. A menudo, cerraba los ojos e imaginaba que él aún estaba allí, que en cualquier momento lo vería levantar la vista del periódico para regalarle una sonrisa cálida. Pero al abrir los ojos, la cruda realidad la golpeaba con fuerza. Ricardo se había ido, y nada de lo que hiciera podría traerlo de vuelta. El peso de la culpa se sumó a su dolor, convirtiéndose en una carga casi insoportable. Lucía se encontraba a sí misma repasando los últimos días de vida de su padre una y otra vez, buscando señales que pudiera haber pasado por alto, decisiones que podría haber tomado de manera diferente. Se preguntaba si había hecho lo suficiente, si había actuado correctamente al respetar el deseo de Ricardo de permanecer en casa en lugar de insistir en un tratamiento más agresivo en el hospital. Estos pensamientos la acosaban día y noche, robándole el sueño y llenando sus días de una angustia constante. Cada rincón de la casa parecía guardar un eco de su padre. La vieja radio en la cocina, que Ricardo solía encender para escuchar las noticias de la mañana, ahora estaba en silencio, como si supiera que ya no había nadie que la necesitara. El pequeño jardín, donde Ricardo había pasado tantas tardes cuidando sus plantas, estaba comenzando a mostrar signos de abandono, las hojas marchitas y las flores sin vida reflejando el estado interior de Lucía. Una tarde, mientras intentaba ordenar algunos papeles en el escritorio de su padre, Lucía encontró un pequeño cuaderno de notas que Ricardo solía llevar consigo. Las páginas estaban llenas de bocetos de proyectos de carpintería, de ideas para mejoras en la casa, y de pensamientos dispersos que él había anotado a lo largo de los años. Sin embargo, fue en una de las últimas páginas donde Lucía encontró algo que la sorprendió, una carta que su padre le había escrito poco antes de morir. La carta, escrita con una letra temblorosa y desordenada, mostraba claramente el esfuerzo que Ricardo había hecho para plasmar esas palabras en el papel. Lucía la leyó con el corazón en la mano, sintiendo que cada palabra era un lazo que la conectaba nuevamente con su padre, un puente hacia los sentimientos que él había guardado para el final. Querida Lucía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo en este mundo. No quiero que te sientas triste, mi vida ha sido plena porque te tuve a ti. Eres lo mejor que me ha pasado, y me voy en paz sabiendo que serás fuerte, que encontrarás tu camino como siempre lo has hecho. Quiero que sepas que no hay nada que podrías haber hecho para cambiar lo que sucedió. Mi tiempo aquí estaba llegando a su fin, y no fue tu culpa. Por favor, no cargues con ese peso en tu corazón. Recuerda siempre que te amo y que estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Vive tu vida plenamente, hija, y no dejes que el dolor te impida encontrar la felicidad que te mereces. Con todo mi amor. Papá. Las lágrimas de Lucía cayeron sobre las palabras de la carta, mezclándose con la tinta, como si su dolor se fundiera con las emociones que su padre había dejado plasmadas en el papel. La carta era el último regalo de Ricardo, un gesto de amor que, de alguna manera, la liberaba de la pesada carga de culpa que había estado llevando desde su muerte. Aunque el dolor seguía presente, la carta le ofrecía un consuelo profundo, una especie de permiso para seguir adelante, para dejar de lado la culpa y comenzar a sanar. El proceso de duelo de Lucía no fue lineal ni sencillo. Hubo días en los que la tristeza la abrumaba tanto que apenas podía levantarse de la cama, y otros en los que lograba encontrar un atisbo de paz en los recuerdos felices que compartía con su padre. Sabía que no había una fórmula mágica para superar la pérdida, que no existía un camino claro hacia la sanación. Pero poco a poco, con cada día que pasaba, comenzó a permitirse sentir la tristeza sin que ésta la consumiera por completo,
a recordar los buenos momentos sin que la nostalgia la destrozara. Con el tiempo, Lucía empezó a encontrar pequeñas razones para seguir adelante, para vivir la vida que su padre siempre había querido para ella. Empezó a pasar más tiempo en su estudio, trabajando en sus proyectos artísticos con una dedicación renovada. El arte, que siempre había sido una parte importante de su vida, se convirtió en su forma de procesar el dolor, de transformar sus emociones en algo tangible y hermoso. Cada pincelada era una catarsis, un acto de sanación que la ayudaba a conectar con sus sentimientos y a encontrar un nuevo propósito en medio de la oscuridad. Las obras de Lucía, llenas de colores vibrantes y emociones profundas, comenzaron a atraer la atención de la gente. A través de su arte, Lucía encontró una manera de sanar, de conectar con los demás y de recordar a su padre de una manera que le traía paz en lugar de tristeza. Cada cuadro que pintaba era una forma de honrar la memoria de Ricardo, de mantener viva su presencia en su vida. El duelo, sin embargo, no desapareció por completo. Siempre hubo momentos en los que la tristeza regresaba, como una vieja amiga que nunca se va del todo. Pero Lucía aprendió a convivir con ella, a aceptarla como parte de su nueva realidad. Sabía que el dolor de perder a su padre nunca desaparecería por completo, pero también sabía que podía seguir adelante, que su padre la había preparado para ser fuerte, para enfrentar los desafíos que la vida le presentara. Un día, mientras caminaba por el parque donde solía pasear con Ricardo, Lucía se encontró con una joven madre que intentaba consolar a su hijo pequeño, que lloraba desconsolado. La escena le recordó a su propia infancia, a todas las veces que su padre la había abrazado cuando el mundo parecía demasiado grande. Sin pensarlo dos veces, se acercó a la mujer y le ofreció su ayuda. Juntas lograron calmar al niño, y la madre le agradeció con una sonrisa llena de gratitud. Ese simple acto de bondad le recordó a Lucía lo que su padre le había enseñado, que la vida, aunque frágil y a veces dolorosa, también estaba llena de oportunidades para hacer el bien, para conectarse con otros, para encontrar alegría en los momentos más pequeños. Fue en ese momento que Lucía decidió que, aunque el dolor de la pérdida siempre estaría con ella, no permitiría que la definiera. En lugar de eso, utilizaría ese dolor como una fuente de fuerza, una manera de honrar la memoria de su padre y de vivir la vida de la manera en que él hubiera querido. Las estaciones cambiaban, y con ellas, también lo hacía Lucía. Aunque el invierno se acercaba, con su promesa de días cortos y noches largas, Lucía sentía que una nueva luz comenzaba a brillar en su vida. Sabía que siempre extrañaría a su padre, que siempre habría un vacío en su corazón, pero también sabía que la vida seguía adelante, y que su padre estaría orgulloso de verla seguir su camino, a pesar de todo. Una tarde, mientras organizaba sus pinturas en su pequeño estudio, Lucía encontró una vieja fotografía de ella con su padre, tomada durante una de sus muchas excursiones al campo. Ambos estaban sonriendo, con el sol brillando a sus espaldas y el mundo a sus pies. Sostuvo la foto entre sus manos, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. «Te extraño, papá», susurró al viento, como si él pudiera escucharla desde algún lugar más allá del tiempo y el espacio. «Pero sé que estás conmigo, en cada pincelada, en cada risa, en cada momento de alegría. Gracias por todo lo que me diste». Con esa última reflexión, Lucía colocó la fotografía en un lugar especial de su estudio, donde pudiera verla cada día. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, llenando el cielo de tonos dorados y rosados, se dio cuenta de que, aunque su padre ya no estaba físicamente a su lado, siempre estaría presente en su vida, en su corazón y en todo lo que ella hiciera a partir de ese momento. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles. Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. Lucía había comenzado a encontrar una nueva rutina, pero eso no significaba que el dolor se hubiera desvanecido. Cada mañana, al despertar, sentía la presencia de su padre en cada rincón de la casa. Desde el suave crujido del suelo de madera hasta el aroma persistente del café que él solía preparar, todo le recordaba a Ricardo. Era como si la casa misma se hubiera convertido en un santuario de su memoria, un lugar donde cada objeto y cada sombra contaba la historia de su vida juntos. Había días en los que Lucía se levantaba con una determinación renovada, lista para enfrentar el mundo con la fuerza que su padre siempre le había enseñado.
Pero había otros en los que el peso de su ausencia la aplastaba, dejándola sin aliento y sin ganas de seguir adelante. A veces, se encontraba de pie frente a la ventana, mirando el jardín que Ricardo había cuidado con tanto esmero, y sentía que el tiempo se detenía. El jardín, que alguna vez fue un lugar de vida y color, ahora parecía un reflejo de su estado interior, marchito, desatendido, una sombra de lo que alguna vez fue. Una mañana particularmente fría, Lucía intentó sumergirse en su trabajo artístico, buscando en los colores y las formas una salida para su tristeza. Sin embargo, cuanto más intentaba concentrarse, más sentía que algo dentro de ella se rompía. Finalmente, incapaz de continuar, dejó caer el pincel y se sentó en el suelo de su estudio, rodeada de lienzos inacabados y pinceles esparcidos. Allí, en la soledad de su espacio creativo, se permitió llorar como no lo había hecho en mucho tiempo. El llanto de Lucía no era solo una expresión de tristeza, era un grito de desesperación, una liberación de todas las emociones que había estado reprimiendo desde la muerte de su padre. Sentada en el suelo, abrazándose las rodillas, dejó que las lágrimas fluyeran libremente, sintiendo como el dolor que había estado acumulando finalmente salía a la superficie. En esos momentos, comprendió que el duelo no era un proceso lineal, que la sanación no llegaba de golpe, sino en pequeñas oleadas de dolor y alivio, de recuerdos dolorosos y momentos de paz. Mientras sus sollozos se iban apagando, la mirada de Lucía se posó en una vieja caja de madera que había estado guardada en el rincón más apartado del estudio. Era una caja que Ricardo había hecho para ella cuando era niña, un cofre de tesoros que solían llenar con pequeños objetos que encontraban en sus aventuras juntos, piedras de formas extrañas, conchas de mar, y cartas que se escribían mutuamente. Había olvidado completamente su existencia, pero ahora, en su momento de mayor vulnerabilidad, la caja parecía llamarla. Con manos temblorosas, Lucía se acercó y abrió la caja. Dentro, encontró una colección de recuerdos que la hicieron sonreír entre lágrimas. Allí estaban las cartas infantiles que solía escribirle a su padre, llenas de dibujos y palabras mal escritas, pero también llenas de amor. Había una pequeña brújula que Ricardo le había dado en uno de sus paseos por el bosque, diciéndole que siempre encontraría su camino de vuelta a casa. Y en el fondo de la caja, envuelta cuidadosamente en un pañuelo, había una pequeña figura tallada en madera que Ricardo había hecho para ella. La figura, aunque simple en su diseño, era un poderoso símbolo de la relación entre padre e hija. Representaba a una niña y un hombre tomados de la mano, caminando juntos hacia un horizonte imaginario. Ricardo le había dado esa figura cuando Lucía tenía 8 años, y aunque en ese entonces solo lo había visto como un juguete, ahora, al sostenerla en sus manos, comprendió el profundo significado que representaba. La figura encapsulaba todo lo que había sido su relación con su padre, una caminata juntos, lado a lado, enfrentando el mundo como un equipo inseparable. Mientras sostenía la figura, Lucía sintió que algo dentro de ella se quebraba y, al mismo tiempo, comenzaba a sanar. El dolor de la pérdida seguía allí, pero también estaba la gratitud por haber tenido un padre como Ricardo, un hombre que había llenado su vida de amor, enseñanzas y recuerdos que ahora eran su mayor tesoro. Los días siguientes, Lucía comenzó a incluir la figura tallada en sus rutinas diarias. La llevaba consigo al estudio, la colocaba en su escritorio mientras trabajaba, y por la noche la dejaba en su mesita de noche, como un recordatorio constante de que, aunque Ricardo ya no estaba físicamente, su presencia seguía viva en su corazón. La figura se convirtió en un ancla emocional, un símbolo de todo lo que su padre había significado para ella. Poco a poco, Lucía empezó a notar cambios en sí misma. El dolor que antes la paralizaba comenzó a transformarse en una fuerza interna, una determinación de honrar la memoria de su padre viviendo una vida plena y significativa. Comenzó a trabajar en un nuevo proyecto artístico, una serie de pinturas que exploraban la relación entre padre e hija, capturando momentos de amor, enseñanza y despedida. Estas pinturas, más que cualquier otra obra que hubiera creado antes, se convirtieron en un medio para procesar su dolor y su duelo. Una tarde, mientras pintaba en su estudio, Lucía fue interrumpida por el timbre de la puerta. Con el pincel aún en la mano y la mente llena de colores y formas, abrió la puerta para encontrarse con un hombre mayor, de aspecto amable y sereno.
Era un vecino de su padre, don Manuel, a quien había visto pocas veces pero que siempre había tenido una sonrisa para ella. «Hola, Lucía», dijo don Manuel con voz suave. «Lamento molestarte, pero encontré algo que creo que te pertenece. Estaba revisando mis viejos álbumes de fotos y encontré una que tomé hace muchos años. Pensé que te gustaría tenerla». Lucía aceptó la foto con curiosidad. En la imagen, tomada en blanco y negro, aparecía ella de niña, sentada sobre los hombros de su padre durante una feria local. Ricardo tenía una expresión de pura felicidad, y Lucía, con las mejillas enrojecidas por la risa, parecía la niña más feliz del mundo. La nostalgia la golpeó de inmediato, pero al mismo tiempo sintió un calor reconfortante al ver ese recuerdo tan querido. «Gracias, don Manuel», dijo Lucía con sinceridad. «No sabe lo mucho que significa para mí». El hombre sonrió y asintió. «Tu padre era un hombre especial, Lucía. Siempre hablaba de ti con tanto orgullo. Estoy seguro de que él está muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido». Las palabras de don Manuel resonaron profundamente en Lucía. Después de que él se fue, se quedó mirando la foto por un largo rato, recordando la feria, los juegos y la risa de aquel día. La guardó con cuidado junto a la figura tallada, sintiendo que, de alguna manera, su padre le estaba enviando un mensaje a través de esos pequeños actos de bondad de las personas a su alrededor. Con cada nuevo día, Lucía encontraba nuevas maneras de honrar la memoria de Ricardo. Organizó una pequeña exposición en la galería local, presentando su serie de pinturas sobre la relación entre padre e hija. La respuesta fue abrumadora, muchas personas se acercaron a ella, compartiendo sus propias historias de pérdida y conexión, agradeciéndole por capturar tan bellamente un aspecto tan íntimo de la vida. Fue en ese momento que Lucía se dio cuenta de que el legado de su padre no solo vivía en su corazón, sino también en el impacto que él, a través de ella, continuaba teniendo en los demás. Al final de la exposición, mientras recogía sus pinturas, Lucía se sintió abrumada por una mezcla de emociones, tristeza, sí, pero también una profunda paz y gratitud. Sabía que el dolor de perder a su padre nunca desaparecería por completo, pero también sabía que había encontrado una manera de seguir adelante, de vivir una vida que honrara la memoria de Ricardo y todo lo que él había significado para ella. Al llegar a casa esa noche, Lucía se sentó en la silla junto a la ventana donde Ricardo solía descansar. Miró la fotografía y la figura tallada, sintiendo que, de alguna manera, él estaba allí con ella, acompañándola en su camino. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Los días después de la exposición fueron una montaña rusa emocional para Lucía. Por un lado, se sentía orgullosa de haber compartido la esencia de su relación con Ricardo a través de sus pinturas, y de haber tocado los corazones de tantas personas con sus obras. Sin embargo, a medida que las felicitaciones se apagaban y la rutina volvía a instalarse, una nueva forma de vacío comenzó a invadir su interior. Se daba cuenta de que había dedicado tanto de sí misma a ese proyecto que, ahora que había concluido, se sentía perdida, sin rumbo, como si hubiera alcanzado una meta solo para descubrir que el camino seguía más allá del horizonte. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Lucía se encontró de nuevo en el jardín. El invierno se estaba asentando con más fuerza, y el aire era frío y penetrante. Las estrellas brillaban en el cielo, pero su luz no lograba calentar el hielo que parecía haber tomado residencia en su corazón. Caminó entre los árboles desnudos y las plantas que, a pesar de su esfuerzo por cuidarlas, mostraban signos de lucha contra el frío implacable. Se detuvo frente a la vieja rosaleda, ahora desprovista de flores, y se arrodilló junto a las raíces, sintiendo como la tierra fría se filtraba a través de sus dedos. En ese momento, una oleada de emociones la golpeó con la fuerza de un vendaval. Se sentía sola, más sola de lo que nunca había estado en su vida. La exposición había sido un éxito, pero en lugar de llenar el vacío dentro de ella, parecía haberlo ampliado. Había esperado que el proceso creativo la sanara, que le ayudara a encontrar paz, pero ahora se daba cuenta de que el arte, aunque poderoso, no podía suplir la ausencia de su padre. Sentada en el suelo frío, dejó que las lágrimas fluyeran libremente,
inundando su rostro con un dolor que no podía contener. Mientras lloraba, Lucía comenzó a hablar en voz baja, como si Ricardo pudiera escucharla desde algún lugar más allá del tiempo y el espacio. Papá, te extraño tanto. No sé cómo seguir adelante sin ti. Creí que estaba bien, que había encontrado la manera de seguir, pero ahora me doy cuenta de que no es así. Todo lo que hago, todo lo que soy, parece vacío sin ti. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo encuentro sentido a esta vida que parece tan gris sin tu luz? El viento susurraba entre los árboles, y por un momento, Lucía sintió que una suave brisa acariciaba su mejilla, como una mano invisible que secaba sus lágrimas. Cerró los ojos, dejando que el sonido del viento y el crujido de las ramas llenaran el silencio. En su mente, las palabras de su padre comenzaron a resonar con claridad, recordándole lo que él siempre había creído, que la vida, a pesar de su fragilidad y dolor, debía ser vivida con coraje y amor, que no importaban las dificultades, siempre había una razón para seguir adelante. Con esa reflexión, Lucía se levantó lentamente. Se sacudió la tierra de las manos y miró alrededor, viendo el jardín no como un lugar de tristeza, sino como un espacio lleno de potencial, un espacio que, al igual que ella, estaba esperando a renacer. Decidió en ese momento que haría del jardín no solo un lugar de memoria, sino un símbolo de la vida que seguía, un recordatorio de que, aunque Ricardo ya no estaba, su legado vivía en cada planta, en cada flor, en cada rayo de sol que tocaba la tierra. Al día siguiente, Lucía se despertó con una determinación renovada. Comenzó a trabajar en el jardín con una energía que no había sentido en mucho tiempo. Cada día, se dedicaba a restaurar cada rincón, preparando la tierra, plantando nuevas semillas, y cuidando cada detalle con un esmero que le recordaba a su padre. A medida que las semanas pasaban, el jardín comenzó a transformarse. Lo que una vez había sido un lugar desolado y triste, ahora empezaba a florecer con vida y color. Las flores comenzaron a abrirse tímidamente, los arbustos recobraron su verdor, y el aire se llenó con el aroma fresco de la tierra revivida. Una mañana, mientras podaba cuidadosamente un rosal que había comenzado a mostrar sus primeros brotes, Lucía notó algo inusual. Entre las piedras de la vieja rosaleda, donde no había plantado nada nuevo, un pequeño brote verde emergía de la tierra. Se arrodilló para examinarlo más de cerca y, con el corazón latiendo con fuerza, reconoció que era un rosal. Pero no cualquier rosal, era uno de los que Ricardo había plantado años atrás, uno que había pensado que había muerto con el paso del tiempo. Las raíces profundas habían encontrado una manera de sobrevivir, de enviar un nuevo brote a la superficie, como si se rehusaran a rendirse. Lucía sintió una mezcla de asombro y emoción. Para ella, ese rosal era más que una planta, era un mensaje de su padre, un recordatorio de que, aunque la vida puede parecer frágil, siempre hay una fuerza subyacente que lucha por continuar, por encontrar la luz, incluso en las condiciones más difíciles. Cuidó ese rosal con especial atención, viendo cómo crecía día a día, cómo sus espinas afiladas contrastaban con la delicadeza de sus pétalos, que pronto comenzaron a abrirse en una explosión de color. El jardín de Lucía se convirtió en un oasis de belleza y serenidad, un lugar donde encontraba consuelo y paz. Las flores florecían en un estallido de colores, los árboles daban sombra con sus ramas extendidas, y el aire se llenaba del aroma dulce de la vida renovada. Y en el corazón de ese jardín, el rosal de Ricardo crecía fuerte y saludable, sus flores abriéndose al sol cada mañana como una celebración silenciosa de la vida. Lucía pasaba horas en el jardín, cuidando cada planta, observando cómo el ciclo de la vida continuaba, y sintiendo que, con cada nueva flor, su padre estaba allí, guiándola y apoyándola. El tiempo pasó, y Lucía comenzó a encontrar un nuevo propósito en su vida. Decidió escribir un libro, no solo sobre su experiencia con el duelo, sino sobre las enseñanzas de su padre, sobre cómo el amor y la perseverancia pueden transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades para crecer y florecer. Escribió sobre el jardín, sobre el rosal renacido, sobre la paz que finalmente había encontrado en su corazón. Cada palabra que escribía era un tributo a Ricardo, un testimonio de su legado, un legado que ahora sabía que vivía no solo en ella, sino también en todos aquellos que lo habían conocido y amado.
Una tarde, mientras revisaba las últimas páginas del libro, Lucía miró por la ventana hacia el jardín. El sol estaba comenzando a ponerse, llenando el cielo con tonos dorados y rosados. Vio el rosal, ahora en plena floración, y sintió una profunda gratitud por todo lo que había aprendido y experimentado desde la muerte de su padre. Sabía que, aunque nunca dejaría de extrañar a Ricardo, había encontrado una manera de integrarlo en su vida de una manera que la fortalecía en lugar de debilitarla. Esa noche, cuando Lucía se sentó en la silla junto a la ventana, donde Ricardo solía descansar, sintió una paz que nunca antes había conocido. Sabía que su padre estaría orgulloso de la mujer en la que se había convertido, una mujer que había aprendido a honrar el pasado mientras abrazaba el presente y construía su futuro. Y mientras cerraba los ojos, permitiendo que el suave murmullo del viento la arrullara, supo que Ricardo siempre estaría con ella, no solo en los recuerdos, sino en cada paso que diera a partir de ese momento. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.